o velocidad instantánea. Bueno, es que la derivada es un concepto que nació de la misma matemática, pero también hay fenómenos explicados a través de las otras ciencias, por ejemplo, la física. ¿Listo? Entonces, hoy voy a explicar precisamente la concepción de derivada desde recta, ¿sí? Una cosita a tener en cuenta, por favor, es, bueno, hoy es 17 de septiembre, vamos a ver la definición de la recta tangente como problema de estudio del cálculo, ¿sí? Y vamos a ver la definición de derivada a partir de la recta tangente, ¿sí? Hay otra forma de verla que es a partir del problema de áreas, o hay otro, perdón, de áreas no, sino de lo que les decía de velocidad instantánea, pero pues hoy solo lo vamos a trabajar de este lado porque es el que más hemos trabajado. Una cosita a tener en cuenta. El cálculo, yo les decía mucho que el cálculo no lo hemos empezado. Nosotros hemos empezado desde números reales hasta funciones con algo que les llamé precálculo. Una preparación al cálculo. Cuando usted habla de cálculo en matemáticas, es cuando habla de esos fenómenos de recta tangente. Aquí aparecen unos ejemplitos. Recta tangente, pendiente, área, volúmenes, longitudes de arcos, centroides, curvaturas. Esos son como los elementos que se trabajan en cálculo. Sirven para modelar ciertos aspectos científicos de ingeniero y hasta de economía, ¿sí? Para elaborar modelos matemáticos como los que estudiamos, pero en una connotación distinta. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando nosotros trabajamos precálculo, o sea, todo previo al cálculo, las cosas son como más estáticas. El cálculo es más dinámico, o sea, tiene como aspectos más dinámicos que la misma matemática que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Dentro de lo que hemos trabajado, límites ya pertenece a cálculo, ¿listo? Es el único, el límite. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Por ejemplo, aunque las matemáticas del precálculo también trabajan velocidades, aceleraciones, rectas, tangentes, ¿sí? De pronto no hemos trabajado tanto rectas tangentes, pero sí hemos trabajado rectas, pendientes, acuérdense el término de pendiente porque es muy importante. Lo que les decía ahorita, existe una diferencia fundamental y es que las matemáticas que tú trabajes antes del cálculo son más estáticas. El cálculo es un poco más dinámico y ahorita vamos a mirar un ejemplo de ello. ¿Listo? Entonces, esperen un segundito que es que no. Espérame, te reviso después de las 6 porque es que ahorita tengo clase, ¿vale? Qué pena contigo. Entonces, perdónenme. Entonces, uno de los ejemplos, hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos de donde uno pueda mirar ese dinamismo en el cálculo, pero hoy lo vamos a ver desde el concepto de pendiente de una recta. Entonces, hoy, por favor, acuérdese de y igual a mx más b, donde m es la pendiente, y sobre todo sobre el concepto de pendiente, porque hoy lo vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Porque nosotros vamos a analizar algo que se llama la pendiente de una curva. Hoy lo que necesito que aprendamos, o que les quede por lo menos, así sea visualmente, hombre, ¿qué relación tiene las rectas que yo trabajé en precálculo con todo lo que vamos a ver de derivada? ¿Qué relación tiene? Es decir, usted tiene que conocer y recordar, tenemos que recordar cositas de ahí para entender el concepto de derivada o de recta tangente en este caso. ¿Listo? Entonces quiero que vean lo siguiente. Nosotros estamos trabajando matemáticas de precálculo, vuelvo y le digo, hasta donde vimos funciones con modelo matemático, ¿sí? Hasta donde llegamos ahí, todo lo de exponencial, racional, las gráficas, todo eso es un precálculo, es una preparación para el cálculo. Nosotros iniciamos con un proceso que fue el de límites, que era cuando yo le decía a usted, observe que ya no nos estamos preocupando por un punto específico. ¿Se acuerdan que yo les decía FDA? Yo decía, no, preocúpese por los vecinos, cómo se comportan los vecinos. Eso ya habla de un dinamismo porque ya no te estás preguntando por un punto, sino por un comportamiento de un cierto conglomerado de puntos. Y eso es importante verlo porque el cálculo se preocupa más por el comportamiento de algo más que por algo específico, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar límite, que sé que lo vimos muy rápido, pero en realidad como que vimos lo esencial de él, es cuando tú ya llegas a decir, bueno, entrando en límite es cuando ya empezamos a estudiar el cálculo, ¿listo? Y lo que quiero que entiendan es lo siguiente, perdón. Cuando nosotros no estamos con cálculo, nosotros buscamos, por ejemplo, acá, fíjense,
Aquí simplemente estoy diciendo, espérenme un segundito a ver si me sirve mi esferito, que es que creo que no me leyó. Espérenme un segundo. Eh, no me está leyendo el tablero. Ya. Fíjense que cuando nosotros trabajamos cálculo, nosotros normalmente, digamos, voy a poner un ejemplito aquí sencillito. Yo les ponía la función x al cuadrado más x, un ejemplo, y yo le decía, hallemos, por ejemplo, f de 1, y tú decías, 1 al cuadrado más 1, eso da 1 más 1, 2. Algo así, o sea, como que yo te daba un punto específico y tú me dabas la imagen, el concepto de función. Eso lo hacíamos sin cálculo, eso era un concepto previo. Ahora nosotros ya nos vamos a preocupar por el límite, ¿sí? Nosotros ya no vamos a preocuparnos tanto por este puntico que calculábamos acá, sino que nos vamos a preocupar por los vecinos, ¿se acuerdan? Lo del límite. O sea, para nosotros ya es más importante este comportamiento, ¿sí? Cómo se comportan los vecinos respecto a un punto que pensar en el mismo punto, ¿sí? Eso es un cambio respecto a lo que hacíamos antes. Ahora, por favor, estén siempre pensando en los vecinos, el comportamiento de la función, más que un punto en específico, que era lo que les decía ahorita. Pero ojo con esto, ya no solo nos vamos a preocupar por la pendiente de una recta. O sea, nosotros estudiamos la pendiente, graficamos rectas, les decía que si la pendiente era positiva, entonces crecía, que si era negativa, entonces decrecía, ¿sí? Que estaba eso también la necesitamos, que es la constante, que era la horizontal, ¿se acuerdan? O la vertical que no tenía pendiente, que porque era infinito. Todas esas cositas las estudiamos. Ahora, en cálculo, nosotros no nos vamos a preocupar por una recta sola, sin ninguna relación. No, ahora nosotros nos vamos a preocupar por rectas que pertenecen a las curvas. Ejemplo, miren acá. Yo estoy trazando una recta desde un punto de la gráfica. Usted también podría construir otro acá, ¿sí? Bueno, aunque me descache porque la idea es que no pase por 2 puntos ahí, pero vamos a empezar a interesarnos por los puntos de una recta, la recta que se genera en un punto de una función, ¿listo? Y vamos a empezar a tener un concepto muy importante, que es el que les estaba hablando todo el tiempo, pero no se los he definido, ahorita se los defino, y es el recta tangente a una curva. Esto que está acá, de una vez les digo, se llama una recta secante. ¿Qué es una recta secante en cálculo? Es una recta que pasa por 2 puntos, o que en cierto modo, mejor digamos, atraviesa la función. Entonces, esta rayita aquí que está aquí en negro, esta rayita que les estoy mostrando acá con el láser, esa es una función cualquiera, imagínense una cuadrática, una polinomial, lo que sea, una función cualquiera. Y una recta secante es una recta que pasa por 2 puntos de esa función, ¿listo? Perdón, no, está mal decir por 2 funciones. Haz de cuenta que la atraviesa. O sea, usted trazó la recta y esa recta atravesó en ciertos puntos la función, ¿vale? ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente es algo, de pronto la palabra tangencial hace alusión a un toque un poco más delicado. Es decir, miren que acá hay como un máximo de la función y si tú te fijas, esa recta azul no está tocando más, estoy hablando de cerca, ¿no? No está tocando sino como que una sola vez a la función en este espacio pequeño. Porque de pronto la función puede hacer esto y la toca acá, sí, eso es cierto, pero en este pequeño espacio, fíjense que la función solo la toca tangencialmente. Y ahora nosotros nos vamos a preocupar es por este tipo de rectas, más que por este. Y esto es porque eso en física, en las ciencias, eso tiene unas aplicaciones muy importantes, ¿listo? Y eso es hoy por hoy, más que ver las aplicaciones, lo que quiero que sepamos es cómo analíticamente, o sea, algebraicamente y utilizando todo lo que hemos visto de álgebra, de funciones, cómo encuentro esas rectas, ¿listo? Y ojo porque vuelvo y les digo, todo esto tiene sentido en el cálculo. Eso antes no lo mirábamos tan así. Entonces, fíjense en lo siguiente. Ahora sí vamos con la parte gruesa, es decir, la parte como densa del tema. Los 5 sentidos, por favor, y espero que lo que utilice me vaya a servir para dar a entender lo que necesitamos. Para esto necesitamos acordarnos de definición de pendiente. Recuerde que yo puedo hallar la pendiente si conozco 2 puntos, ¿se acuerdan? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Necesito recordar también que el límite es una expresión que me hace mirar cuando me acerco al infinito.
Eso también lo necesitamos. Entonces, vamos poco a poco. Empiezo. Si usted se fija, y uno busca el concepto de recta tangente en matemáticas antes del cálculo, normalmente hablan de esto, miren, un círculo y la recta tangente es esa recta que toca exactamente en un punto de esa recta, a ese círculo, perdón. Aquí aparece esto que significa perpendicular, es decir, que hay 90 grados, pero así es que lo miraban como que en los matemáticos antes. ¿Sí? La recta tangente nació como ese concepto que les acabo de mostrar, un círculo, y en ese círculo existe una recta que toca tangencialmente, o sea, en un punto, que no atraviesa la función. Entonces, recuerde una cosita, cuando yo hablo de recta secante es porque hace esto. La recta atraviesa en 2 puntos y yo solo necesito hacerlo en uno. ¿Sí? Yo podría decir lo siguiente de la recta azul, en este caso. Yo podría decir, es que la recta azul solo toca en un punto al círculo, solo lo toca en un punto. Por eso la llamo tangente. La roja la llamo secante, porque es una recta que toca en 2 puntos al círculo, ¿listo? Y así es que se veía en la antigüedad. En la antigüedad, si usted preguntaba qué era una recta tangente, pues es lo que les acabo de decir. Se trata de una recta perpendicular al radio, ¿sí? Recuerden que el radio es el radio es este es el centro, y que pasa por P, como se muestra aquí en la figura, pero que en sí la gente a veces decía, o sea que la recta tangente es la que toca en un solo punto, digamos en este caso el círculo. Digamos que sí y no, es decir, si lo vemos desde el problema que les acabo de mostrar, sí, pero ¿qué pasa con la recta tangente en una función? ¿Qué quiere decir eso de función? O sea, en todas las, vuelvo y les digo, imagínense todas las funciones que hemos visto, empezando desde la lineal, terminando desde la racional, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero construir una recta similar a esta, o sea, una recta tangente? Pues resulta que no es tan exacto eso de que solo toca una vez a la curva. Les explico por qué. Fíjense acá, esto es una parábola, podríamos sospechar que es una parábola, y fíjense que aquí hay una recta tangente, ¿sí ven? Si esto fuera una parábola, o sea, y digamos, vamos a asegurar que es una parábola, entonces es una parábola que decrece, y bueno, todo lo que ya sabemos. Y fíjese que aquí hay una recta tangente. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene esa recta tangente? Pendiente cero. Perfecto, Asíntota, ¿no? pendiente. Asíntota, ¿cómo así eso de asíntota? O sea, de ahí para arriba ya no hay más función. Es, Pero no, eso no es decir asíntota, eso sería, digamos, que el dominio, que el rango no iría más arriba, ¿vale? Pero de pronto me quedo con la de claros, cuando me dice, profe, es que está pendiente cero. Recuerde que esto es una recta tangente y que nosotros observamos que rectas horizontales tienen pendiente cero. Esa sí me parece más interesante. No la necesitamos ahorita, pero es importante acordarnos de esas cositas porque ahorita las vamos a necesitar. Pero fíjense que tengo la curva, que en este caso estamos diciendo que es una parábola, y la recta tangente tocó en un punto, ¿sí ven? Pero, porque se cumple igual a lo que pasó ahorita en el círculo. O sea, si miramos la del círculo, pasa lo mismo. Mire, lo tocó en un solo punto. Sí, pero puede pasar esto, que es tangente, ¿sí? El punto ahí, o sea, es una función, no, ahí sí no tengo para asociarla ahorita, mirar qué es, pero fíjense que la recta azul es tangente, ¿sí? En este caso sí la atraviesa, pero en un solo punto. Pero puede atravesarla, en cambio en el círculo no. Y también puede pasar esto. Entonces usted me dice, ay, profe, pero mira, ahí está cortando en 2 puntos es secante. Lo que estamos mirando es los vecinos muy cercanos. Haga de cuenta que cuando estamos viendo límites, cuando usted ve el vecino muy cercano, no se toque 2 veces. Aquí, sí, ya se tocó, pero yo estoy viendo la tangencialidad aquí. Si no, la tangencialidad nunca se cumpliría, por ejemplo. Es cada vez que tú vayas a ver una recta tangente, y eso es lo que tenemos que tener claro de una vez, si yo estoy trabajando funciones, usted acuérdese, bueno, yo función, vi que eso se representa en curvas, que las trabajé, pero ahora vamos a tener otro concepto que es que yo puedo ponerle a usted cualquier punto, en cualquier punto de esa función, yo le puedo construir a usted eh, una recta tangente. Y que esa recta tangente lo que cumple es que toca tangencialmente a la función en un punto, ¿sí? No al infinito, porque puede pasar que la corte mucho más allá, pero si estoy viendo es infinitamente pequeño,
que no la toque sino en un solo punto. Entonces, cuando tú tengas rectas tangentes en funciones, puede pasar que no toque solamente en un punto, que la atraviese, o que la toque, pero a lo largo del infinito, la recta llegue a tocar la función en otro punto, pero en el que está cercano a P, no. ¿Listo? En esencia, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar desde hoy, es si yo quiero encontrar la recta tangente en un punto P, se reduce a calcular su pendiente. Necesitamos encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? ¿Por qué es importante encontrar la pendiente? Porque es que el punto ya lo tenemos. Si yo quiero encontrar, acuérdense que para encontrar la ecuación de una recta necesito un punto y una pendiente, ¿sí o no? Eso lo trabajamos antes. Pues es que como me están diciendo, quiero hallar la recta tangente en el punto P, pues significa que yo ya tengo el punto. Entonces mi incógnita siempre va a ser la pendiente. Y que eso muy claro. O sea, siempre que yo vaya a buscar rectas tangentes, necesito encontrar la pendiente. El punto lo va a tener siempre. ¿Listo? Bueno, ¿preguntitas hasta ahí o ya se me perdió? ¿No? Profe, para hacer tangente, espera, antiguo, perdón. Espera. Bueno, mientras allí arreglan problemas técnicos, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? Acuérdense, nuestro objetivo va a ser encontrar rectas tangentes en la función y que pueden ser alguna de esas tres formas. Repito, que la toque solo una vez como en el primer caso, que la atraviese como en el segundo caso o que la toque después, pero mucho después de la misma función, ¿vale? Y que para encontrar rectas tangentes basta con encontrar la pendiente. Basta solo con encontrar la pendiente. ¿Listo? Quiero que observen lo siguiente. Por aquí me bajé un GIF para que usted entienda una cosita que... Espérenme un segundo. Que no sé si la dejé o no la dejé. No. Quiero que observen esto. Fíjense en lo que está pasando ahí. ¿Qué me está mostrando ese GIF? Que cuando es verde es tangente y cuando es roja secante. Eso lo está leyendo. Pero No, sí. no, no, no. No, es cero. No. Arriba, a ver. Acuérdense de una cosa, muchachos. Cuando nosotros estudiamos rectas, hay que tener presente eso de que cuando su inclinación va hacia arriba es positiva y que cuando su inclinación va hacia abajo es negativa, o sea, va decayendo. Eso que está ahí en ese GIF es la construcción de todas las rectas tangentes que usted puede hacer en un punto. ¿Cuántas hay? Pues infinitas, porque usted puede coger cualquier punto de la función y trazarle una tangente. Pero quiero que observen lo siguiente. La tangente es muy importante porque le puede decir, por ejemplo, el comportamiento de la función. Y era lo que me decía ahorita David. Cada vez que la pendiente sea positiva, o sea, es decir, que haya una inclinación, es porque la función está creciendo. Y cada vez que sea roja, significa que está decreciendo. ¿Sí? Pero hay una tercera. ¿Cuál es la tercera? Que es constante, Muy o sea, que bien. no crece ni decrece. Exacto. ¿Cuántos puntos hay de constante? ¿Cuántas rectas tangentes constantes hay? ¿Quién me podría decir eso? ¿Cuántas rectas tangentes constantes hay? Hay infinitos porque hay infinidad de puntos, ¿no? No, porque te estoy preguntando tangentes, pero no... ¿Hay no- cuatro? ¿No? 4 ¿Cuatro? por función. Mire, en ese tramito que está ahí, en ese intervalo, Uno. Una Una. recta constante, ¿no? Y es yo cuando veo, pasa cero, cero, ¿no? son 4. Muy bien, por ahí alguien dijo, son 4. Miren, no, es que esa animación yo no la puedo pausar, pero quiero que observen cuando va al máximo absoluto. Ahí hay un máximo absoluto en 2, algo. Fíjense que se pone negro. También en 2 punto algo, cuando hay un mínimo absoluto, se pone negro también porque estoy hablando de una recta horizontal, miren. Bueno, no es que no se alcanza a ver. Pero eso es por qué, y eso lo veremos después, ¿sí? Pero resulta que cuando usted tenga una recta tangente con pendiente cero, es porque hay un cambio de comportamiento. O sea, si usted encuentra que en un momento usted encuentra una pendiente cero dentro de la tangente, es porque va a pasar de crecer a decrecer o al revés, ¿sí?
Pero bueno, eso lo estudiaremos muy a fondo después, pero quiero que observe que nuestro interés ahora, esa animación, lo que le está mostrando es cómo es que usted tiene que visualizar ahora la función. Ya no la va a visualizar como es que cojo un poco de puntos y los uno. No, va a visualizar que sí, hago esa curva, pero además de eso tengo que visualizar que en cada punto hay rectas tangentes que yo puedo construir. ¿Listo? Y que pues obviamente lo de comportamiento lo analizaremos bien después. Pero lo que nos estamos preocupando ahora, vuelvo y repito, es esos puntos, esas rectas que se pueden construir en cada punto. ¿Listo? Entonces fíjense en lo siguiente. Un pendiente cero puede predecir un cambio. No, una pendiente cero significa que es un punto de inflexión. Después lo trabajaremos bien, ¿listo? Una pendiente cero significa que la función tiene un cambio de comportamiento. Bueno, inflexión es un caso diferente, pero cuando usted tenga una pendiente cero es porque ahí pasa algo. O sea, ahí usted dice, uy, ese punto es de tener cuidado porque vamos a encontrar características importantes de la función. Pero vuelve, te digo, eso lo veremos después. Por ahora estamos analizando la recta tangente, ¿listo? Bueno, aquí, por favor, bueno. Entonces, ahora la pregunta es, analíticamente, ojo con esto, analíticamente, no gráficamente porque usted me puede poner GeoGebra y ponga tangente y ahí le sale. No, analíticamente, o sea, algebraicamente, yo cómo puedo empezar a encontrar esa recta, ¿sí? Y entonces aquí es donde vamos a mezclar el concepto de límite, ¿sí? De límite con recta. Entonces, aquí por favor los 5 sentidos. Si no me entiende algo, me pausa y me pregunta antes de seguir, ¿listo? Dime, por ahí alguien me... Nada, iba a decir que acercando a los puntos, haciéndolos tender a cero. Exactamente, eso es lo que quiero que miremos, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Usted va a hacer lo siguiente. ¿Cómo encuentro analíticamente esa recta? Voy a construir una tangente, como la que está ahí, ¿listo? Esa es una recta tangente. Recuerda que una recta tangente es aquella que corta en 2 partes la función. Lo escogí con una parábola para no complicarnos, ¿listo? Después se puede generalizar por cualquiera. Y entonces nosotros No, vamos a... profe, ¿no era al revés? Que tangente solo cortaba como en uno. Eso es decante, ¿no? Ese es secante. Secante la de varios puntos. Por eso te digo, vamos a construir la tangente a partir de una secante, ¿sí? Es decir, construyo una secante y de ahí voy a sacar la tangente. Es por eso. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya. A partir de la secante voy a llegar a la tangente. ¿Listo? Entonces, miren, usted se va a centrar en un punto P. O sea, yo quiero encontrar la secante en ese punto P. Pues resulta, perdón, la tangente en ese punto P. Pues resulta que usted va a tener un punto C y un punto F de C. Es decir, el punto que está acá, o sea, el C es este, y este de acá va a ser F de C, ¿cierto? Pues es el que reemplazo. ¿Qué pasa si nosotros ahora vamos a definir algo que vamos a llamar diferencia? Eso que está aquí es una pequeña distancia que tú vas a hacer a la derecha. Es como si cogiera este puntico, este de acá, y le sumara algo, ¿sí? Para que llegue acá. Ahorita no sé qué nombre ponerle, pero es como si tú le sumaras algo. Pues resulta que si usted suma algo, pues obviamente el otro punto también va a sumar algo, ¿sí? Es algo así como si acá fuera 2 y yo le quiero, pero ese más algo es pequeñito. Por ejemplo, es como si acá tuviera 2 y acá yo tuviera 2,01. Pues obviamente si acá subió un valor, pues acá va a subir ese valor, ¿sí? Entonces, lo que estamos mirando ahí es, ¿qué pasa si yo hago una pequeña distancia, o sea, una pequeña diferencia? Por eso es que aquí vamos a llamar a este término diferencia. Esto es un término infinitamente pequeño, ¿sí? Es muy pequeñito, como cuando trabajábamos límite y yo le decía, que ustedes me decían, díganme un vecino de 2, y ustedes me decían 3, y yo le decía, no, eso es muy lejos. Un vecino cercano es 2,001 o 2,0, entre más ceros mejor. Tienes que pensar ese delta de X como un infinitamente pequeño, ¿listo? Pues resulta que si tú coges eso va a tener un punto diferente. Y entonces, ya no nos va a importar, ojo con esto, ya no nos va a importar los puntos como tal, sino la diferencia, o sea, la distancia que hay entre estos dos puntos. La distancia entre el punto C y D. Y lo que nos va a importar es esta distancia,
pero también nos va a importar esta distancia. O sea, ¿qué pasa a medida que yo reduzco esta de acá? ¿Qué pasa con la de acá? ¿Sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente. Espérenme, porque es que creo que con una animación es más fácil de ver. Acá, miren. Esto es lo que yo quiero que ustedes observen. Miren la línea puntiaguda, la línea punteada que tengo acá. Y la animación es más clara. La azul es la secante. La roja es la tangente a la que yo quisiera llegar. Fíjense qué pasa cada vez que yo voy haciendo la diferencia entre A y X más pequeñita. ¿Quién me puede decir qué pasa cada vez que esa diferencia se va volviendo infinitamente pequeña? ¿Sí ven? Pues se está volviendo a la línea tangente. Exactamente. O sea, visualmente eso es lo que pasa. Cada vez, miren acá, X menos A, cada vez que yo esa diferencia la hago más pequeñita, cada vez que usted la va haciendo más infinitamente pequeña, y vuelvo y digo, infinito es con muchos decimales, pues lo que pasa es que esa recta secante se me va a convertir en una recta tangente. Pero alguien me puede decir qué concepto utilizo para decir eso de infinitamente pequeño, o sea, infinitamente cercano. Los límites. Exactamente, por eso es que está relacionado el concepto de límite y de recta. El de recta, porque estamos buscando rectas, en este caso tangentes, y el de límite, porque estamos buscando una aproximación infinita que nos lleve a que a partir de una recta secante construyamos una recta tangente, ¿listo? De ahí lo que les decía, que es que los problemas de cálculo son más dinámicos, porque es que nosotros ya no estamos pensando en una recta estática. O sea, el problema no se resume a encuentre la recta tangente, no, sino cómo a partir de la construcción de infinitas rectas, porque esto, haz de cuenta que yo construyera recta, llego a partir de este dinamismo de mover esa recta secante, cómo llego a encontrar la recta tangente. Entonces, ojo con esto. Me devuelvo otra vez acá porque digamos que la animación es como para mirar qué era lo que estaba hablando. Pero ahora vamos a mirar lo siguiente. Y espero que no se me confundan aquí. Perdón. Acuérdense que la pendiente es punto 2 menos punto, perdón, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Se acuerdan que nosotros encontrábamos la recta así? Pues resulta que yo quiero que ustedes se centren y visualicen lo siguiente. Para nosotros, nuestro punto va a ser este y va a ser este. ¿Listo? ¿Quién va a ser mi X1? Va a ser C, ¿sí ven? ¿Quién va a ser X sub 2? Va a ser esta diferencia, o sea, es el C más alguito. ¿Quién va a ser Y sub 1? Pues F de C, o sea, reemplazarse en la función. ¿Y qué va a ser Y sub 2? Reemplazar la función, pero en ese C más ese pedacito. Entonces, si usted reemplaza esos que les acabo de mostrar acá, ¿qué nos va a quedar? Lo siguiente. ¿Sí ven? ¿Quién es Y2? Ah, pues F de C más diferencia de X menos Y1, que es F de C. ¿Quién es X sub 2? C más diferencia de X menos C. ¿Sí ven? Esa es la diferencia que estoy analizando ahí. Pero ojo con esto, esa es la pendiente de la recta secante. Esa es la pendiente de la recta secante. Esperen un segundo que se me perdieron ustedes. Ah, listo. Entonces, fíjense que ahí lo que hice fue encontrar la pendiente. Mire que acá inclusive lo coloqué secante. No es la pendiente de la recta tangente como tal. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Esperen. ¿Quién me puede decir por qué terminó esto así? ¿Por Es la qué? pendiente de la recta tangente, ¿no? Sí, pero ¿por qué terminó el delta de X solito? Pues C Porque más C menos C daría. Perfecto, exactamente. Siempre que usted vaya a calcular, esto es una generalidad, o sea, cualquier recta tangente, este C de acá se va a ir con este, se va. Y al final, esto es lo que va a ser la pendiente de la recta secante. La diferencia de Y2 menos Y1 sobre la diferencia, o sea, la resta de estos dos. Acuérdense que la resta de estos es lo que yo llamo diferencia de X. Esto va a ser la pendiente de la recta secante. Y ahí es cuando hacemos lo que les dije. Esto que está acá, fíjense qué pasa con... Esto que está acá trata de replicar lo que les acabé de mostrar. ¿Qué pasa cada vez que usted va haciendo más pequeña la diferencia? Pues que se está acercando a la recta. ¿Sí? Es un Fíjense. transmito lógico.
que tiene cara de hombre. Dime. Tiene una casita y todo. Apágame el micrófono, por favor. Fíjense que aquí lo que hice es lo mismo que hice en la animación. Usted lo que va a hacer es que esa diferencia cada vez se va a volver tan pequeñita que usted lo que va a obtener al final es la recta tangente. ¿Hacia dónde va a hacer esto? Pues usted lo que está haciendo es esto, miren. Usted está buscando que la diferencia tienda a cero. O sea, que esta distancia de los dos puntos acá, si ven qué pasa cada vez que usted lo va volviendo más pequeño, pues se va aproximando a cero. O sea, usted lo que está buscando es que la distancia se vuelva cero. Y cuando logre eso es cuando usted construye la recta tangente. Entonces, ¿qué es la definición de la recta tangente? Es cuando usted saca, y esto es lo que vamos a llegar, la diferencia entre el f de c más alguito menos f de c sobre la diferencia. Esto que está, esperen que se perdió otra vez esto que está acá, de aquí hasta acá es lo que sacamos de secante. Y cuando usted le añade el límite, cuando tiende a cero, es cuando usted está buscando ya la tangente. ¿Listo? Vuelvo y le repito, para que por lo menos tenga la imagen visual y se acuerde. ¿Quién es quién es delta de x? ¿Quién es delta de x? Es esta distancia, esta de acá, esta de que dice, es que no veo el punto, de acá a g. Y si Punto A, punto B, profe, dice. esta es una A, ¿cierto? Punto A, punto X, perdón. Listo. Entonces, miren lo que pasa. Cada vez que ese x menos a se va volviendo más infinitamente pequeño, pues es lo que se va a aproximar. Entonces, cuando a usted le dicen límite cuando delta de x tiende a cero, ese delta de x es esta distancia, asócielo a esta distancia se va a volver infinitamente pequeño. Y eso se cumple para cualquier punto. Por ejemplo, si yo moviera esto por acá, es que no se deja mover más. Pero si yo moviera esto por acá, pues pasa lo mismo. Cada vez que usted va haciendo más pequeño el delta de x, la función se va a acercar a la tangente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde les digo que cuando usted habla de límites, perdón que se me fue la presentación. Cuando usted habla de límites, a partir de límites que yo puedo conseguir la recta tangente. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar un ejemplo numérico que de pronto eso les ayuda un poquito. Resolver, o sea, hasta este momento encontrar la recta tangente es resolver un límite. ¿Listo? ¿Cómo? Como los hemos visto. Pero entonces este tiene un problemita. ¿Quién me puede decir cuál es el problemita de este límite? Que es indeterminado. Exactamente. Indeterminado, ¿no? Es indeterminado. O sea, si yo reemplazara, ni modos. O sea, ni siquiera tengo que tener números para darme cuenta que lo que está en el denominador lo reemplazo de a cero. Por lo tanto, la estrategia de reemplazo no me funciona. Entonces, escuche lo siguiente. Para hallar la recta tangente de una función, debo resolver ese límite. Pero siempre ese límite tengo que buscar eliminar la indeterminación. Y hay otra cosita. Si yo por algún motivo no puedo eliminar esa indeterminación, entonces no hay recta tangente. No podría construir la recta tangente. No sé si es claro hasta ahí el asunto o quedamos como perdidos o necesita algo que le vuelva a decir. ¿Puedes repetirlo otra vez, profe? Disculpe. Repito, hallar la recta tangente de una pendiente con pendiente m, que es la que quiero, es resolver un límite. Pero ese límite no se resuelve por reemplazo. Tengo que resolverlo quitando la indeterminación de ese límite. Porque si no la llego a encontrar o no llegue a existir forma, es porque de pronto la recta tangente no existiría en ese punto. ¿Listo? Ahora usted me va a decir, profe, ¿y cómo quito esa indeterminación? Es que eso depende de la función que yo le dé. Porque puede ser por factorización, puede ser por racionalización, inclusive hay otras que no alcanzamos a mirar, pero hay que buscar la forma de quitar esa indeterminación. Cuando usted logre quitar esa indeterminación, el valor que le llegue a dar va a ser ojo con esto, el valor que le da es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo numérico para que podamos ver cómo es que se aplica. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. Le digo, calcule las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado más 1 en los puntos 0,1 y menos 0,12.
Bueno, ahí le puse que se ilustran en la figura 1.6, pero en realidad es esta. Aquí se la puse. Y entonces lo que me está pidiendo es algebraicamente, ojo con esto, algebraicamente, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en 0,1 y en menos 1,2? ¿Alguien me puede decir características de las rectas que vamos a buscar? La pendiente es decreciente. En la primera sí, en la de menos 1,2. Y en la de 0,1, ¿qué pasa con la pendiente? O sea, Constante. no tiene cero. Cero. Es cero. Entonces tenemos que buscar que nos dé ese cero. Entonces miren cómo hace uno. Primero, memorícese la definición, ¿no? Espérenme que se me perdió aquí otra vez este tablero. Entonces yo cómo resuelvo, esperen un segundo. ¿Cómo resuelvo eso? Esperen, que es que yo no sé por qué se desactiva el... Está fallando hoy. Buscar las dos distancias, ¿no? Las distancias que hay de un punto al otro. No. Ojo, yo no te estoy pidiendo ninguna relación entre las dos rectas. Te estoy diciendo es que me encuentres quién es el y igual a mx más b de este y quién es el y igual a mx más b de este. ¿Sí ves? Eso es lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo las... Ah, bueno, ni siquiera la ecuación, perdóname. Solo te está pidiendo la pendiente. O sea, tú me podrías decir, sí, la pendiente es 0. Y acá pues no la sabemos exactamente, de pronto podríamos intuirla por estos dos puntos, pero yo quiero es que ustedes usen la definición que acabamos de ver para hallar ese límite. Miren cómo vamos a hacer. Se hace de la siguiente manera. Primero, acuérdese de la definición del límite. Entonces dice, bueno, entonces como tengo que hallar la derivada, entonces digo límite cuando la diferencia tiende a 0 de f de c más delta de x menos f de c, ¿sí? Sobre delta de x, ¿vale? Y entonces ahora les preguntaría cómo hago eso. Entonces, reemplace. En primer lugar, reemplace. Entonces, primero, vamos a hallar la de menos 1,2. El proceso lo tenemos que hacer 2 veces, ¿listo? ¿Quién es x, quién es y en este caso? Entonces, x es menos 1 y y es 2, ¿listo? Listo, entonces, ¿qué elementos necesito? Entonces necesito f de c. Para nosotros nuestra c va a ser este, ¿listo? Entonces, ¿quién es f de menos 1? Pues sería menos 1 al cuadrado más 1, que en este caso es 2, obviamente porque es el que obtengo acá. O sea que el que reemplazo acá va a ser este 2, ¿sí? Porque es reemplazar el punto que yo tengo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién sería f de menos 1 más delta de x? ¿Listo? Porque es que lo tengo que reemplazar así. Haz de cuenta que el delta de x es una variable, o sea, no lo puedes quitar. Y entonces nos daría, si lo reemplazo, ¿cómo nos quedaría? Uno. Dime. Quedaría Menos, no queda un valor, queda una expresión. 1 más delta de x al cuadrado. Exactamente. 1 más delta de x al cuadrado más 1. Listo. Pregunto, ¿cómo desarrollo esto de acá? Voy a cambiarlo de color para que no se confunda con el anterior. ¿Cómo calculo esto? ¿Cuánto daría esto, chinos? Y no me va a decir 1 más delta x al cuadrado, que más de uno la embarró en el parcial así. ¿Eso no es un producto notable? Un binomio cuadrado. ¿Eso cómo se resuelve? El primero al cuadrado más 2 Exacto. veces el segundo por el primero más el segundo al cuadrado. Exactamente. Entonces, el primero al cuadrado nos daría 1 positivo, ¿sí o no? Más 2 veces el primero por el segundo, pero como este es negativo, entonces se me vuelve negativo. Acá. Sería menos 2. Si no estoy mal, corríjanme si estoy mal. Menos 2, ¿cierto? Menos 2 delta de x. Acuérdense, el primero al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado da 1. 2 veces el primero por el segundo. Y el último sería más delta de x al cuadrado. ¿Listo? Y este más 1 que está acá, pues queda, porque no le he hecho nada. Y entonces usted lo que hace es reemplazar, o sea, usted ya halló su f de c, que es este, y su f de c más delta, que es este. Entonces ya lo que le queda es reemplazar. Entonces, el primero nos dio 1 menos 2 veces delta de x más delta de x al cuadrado, ¿sí? Más 1.
¿cierto? Esta partecita que hice acá es esta. Menos f de c, ¿quién es? 2. 2. Y abajo, pues es delta de x porque no le he hecho nada. Bueno, aquí cometí un error garrafal y es que no puedo eliminar todavía el límite porque no he hecho eliminación del límite. Hoy me perdona escribirlo ahí feito, pero se me olvidó. Límite cuando delta tiene x de tiende a 0. Perdón, me queda terrible, pero es que para no borrar todo eso. Y aquí lo que te queda es operar, pero ojo, es operar buscando eliminar la indeterminación, porque por eso es que hacemos todo esto. Entonces quiero que observen lo siguiente. Límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 más 1, 2 más, voy a organizar, espérenme que ahí no iba un más, ahí iba un menos, ¿cierto? Acá. Entonces, yo lo que hice fue sumar ese 1 más 1, que quedaría 2, 1 más 1, 2, menos 2 delta de x más delta de x al cuadrado menos 2. ¿Qué pasa con ese 2? Multiplican. No, esto es un menos 2. Ah, no, Se cancela. Cancela. Cancela, sí señor, y es el objetivo. ¿Por qué es el objetivo de cancelarlo? Límite cuando delta de x tiende a 0, entonces sería menos 2 delta de x más 2 delta de x al cuadrado sobre delta de x. ¿Alguien quién me puede decir ahí cómo quito esa indeterminación? Factor común y Ujú. cancelamos el delta de x de arriba con el de abajo. Exactamente, que esto está quedándome terrible, espérenme que ay Dios, acá. Entonces miren, exacto lo que me dijo Uribe, límite cuando de x tiende a 0, entonces aquí digo factor común de delta de x, Ave María, esto Dios, listo, menos 2 más delta de x, ¿sí? Sobre delta de x, eliminé la indeterminación. Y entonces voy a escribirlo por acá, para que no quede ese espaciecito. Voy a escribirlo por acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos quedaría? Límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 2 más delta de x. ¿Ahí qué es lo que hacemos? Ahí ya se reemplaza. Exactamente. Entonces queda 2 más 0 y nos daría menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de la recta en ese punto es menos 2. O sea, perdón, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 2. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer una recta tangente, lo que tienes que hacer es resolver ese límite, ¿sí ven? Pero entonces ese límite, en este caso, ¿cómo lo pude hacer? Algebraicamente. Esto fue un caso de factorización. Y cuando tú logras eliminar esa indeterminación, Profe. lo que te debe hacer la pendiente. Dime. Profe, una pregunta. Señor. Ahí donde se puso, creo que fue al comienzo, donde puso f de, en paréntesis puso menos 1 más delta x es igual a menos 1 más delta x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tú estás reemplazando en la función. Entonces, es así. Si yo te digo f de x es igual a x al cuadrado más 1, y yo te dijera reemplacemos por a, pues es a al cuadrado más 1, ¿sí o no? Porque reemplazo la x por lo que esté dentro del paréntesis. Pero si yo te digo, por ejemplo, f de c más raíz de x, donde haya x, yo tengo que cambiar esa x por todo esto. Entonces, por eso es que, bueno, entonces esta x se me transformó en todo esto. Entonces yo digo, c más raíz de delta de x al cuadrado más 1, ¿sí ves? Por eso es que se transformó ahí. Porque es reemplazar. Es como lo que vimos de lo de la compuesta y así. Tiene que ver, exacto, sí, tiene que ver la compuesta ahí, pero pues no te compliques tanto como que sea una operación compuesta, sino que simplemente las x, y eso va a pasar en estos ejercicios, que las x se reemplazan por c más delta de x. Vale, profe, gracias. Y algebraicamente tienes que mirar cómo operó eso. Entonces fíjense que ahí yo lo que hice fue hallar la derivada de la recta tangente, ¿sí? Pero entonces esta parte la paso rápidamente por lo siguiente. Usted no se tiene que poner allá rectas tangentes solo con un punto. O sea, porque no, la cuestión no se puede volver
No, entonces ahora en -1, ahora ya en 0, ahora ya en 2, porque entonces usted tendría que hacer todo esto que acabo de hacer por cada punto. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, ¿y cómo demuestro para el primer punto, para 0,1, la que nos dio m igual a 0? Nos tocaría hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero en este caso, reemplazando ya no por -1, sino por 0, ¿sí? Pero pues es que eso no va a funcionar así muy fácil porque se vuelve tedioso. Igual que este límite es sencillo de resolver, hay unos que son muy complicados. Ahí es cuando va a coger nuestro siguiente elemento importante, y es el siguiente. Nosotros vamos a definir lo que se llama, ay, espérenme otra vez, se murió esto, derivada de una función. Y usted dice, bueno, ¿y eso para qué es? ¿Qué es? Espérenme que, yo no sé esta cosa que le dio hoy. ¿Qué es la derivada de una función? Entonces, fíjense que es lo mismo, que yo les mostré ahorita, pero ¿qué cambia? O sea, la definición es muy similar, pero ¿qué cambia respecto a la anterior? Este es f', ¿no? Sí, pero ahorita les explico eso. ¿Pero qué cambia respecto a la definición anterior? La X. La C por la X. Exactamente. Entonces quiero que observen lo siguiente. Cuando yo les di la primera, yo no les hablé de X, les hablé de C, pero porque estaba hablando de un número particular. O sea, como por ejemplo en el ejemplo que hicimos, -1 o 0, en ese caso si lo hubiéramos querido hacer. Pero en realidad uno no lo puede hacer exactamente con un punto, uno lo puede hacer general. O sea, usted en vez de ponerse, usted va a decir, no, yo voy a utilizar la variable X. Es decir, yo voy a hacer la misma operación que hicimos ahorita, la misma, exactamente la misma, pero no voy a hablar de un ejemplo en particular, sino de una X. Y entonces tú lo que vas a obtener no va a ser lo mismo que hicimos acá de un número, como es -2, ¿sí? En el que está en verde, no vamos a obtener un número, sino que vamos a obtener una función, una expresión función. Pero entonces la ventaja que va a tener esa función es que esa función lo que va a hacer es darme la derivada, o sea, la pendiente de cualquier recta. Entonces ya no me tendría que poner a hacer este cálculo que hicimos por cada punto que a mí se me ocurre decirle. O sea, si yo le digo 2, 3, entonces tiene que hacer esto mismo. No. Cuando usted halle la función derivada, usted ya no va a tener que volver a hacer eso. En realidad esto usted lo tiene que hacer una vez. Cuando usted ya define esa función que vamos a llamar función derivada, es cuando usted ya por fin puede hallar la pendiente de la recta tangente de cualquier punto que yo quiera. Entonces me explico. Vamos a hacerle acá, pero espérenme a ver si me sirve esta cosa que ya no me quiso funcionar el espejo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer en tablerito. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita, ¿listo? Pero entonces espérenme un segundito. A ver si me sirve esto porque no sé qué le di esto hoy. Ah. Listo. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Espero que yo no sé por qué últimamente este tablero se está volviendo lento. Entonces, fíjense en lo siguiente. Resulta, espérenme que creo que no estoy mal, que cuando dejo muchas ventanas abiertas es por lo que se pone un poco pesadito para como que se vuelve más, ¿cómo se dice eso? Como lento, y entonces a ustedes se les ve más lento todavía como la animación. Espérenme, elimino todo esto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a coger el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Es decir, voy a coger la función x al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, póngame mucho cuidado en esta parte porque es lo que usted siempre va a tener que hacer en estos tipos de ejercicios. Entonces, yo le digo, me hace el favor y va a hallar esto. Cuando usted vea esta comillita, yo le estoy pidiendo la derivada de esa función. Y cuando yo le estoy pidiendo la derivada de esa función, le estoy diciendo que me busque la función que me haya la pendiente de las rectas tangentes. O sea, esta función lo que me va a facilitar es la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? 2x, ¿no? Sí, pero vamos a aprender a sacar ese 2x, ¿vale? ¿Y por qué es que significa 2x? Vuelvo y les digo, no podemos volver lo de la definición en aplicar la regla y ya. Vamos a mirar por qué es que es 2x, ¿listo? Y pues acá se la pongo porque me la chismosearon. Pero vamos a mirar por qué es que eso funciona, ¿listo? Entonces vuelvo y repito.
usamos la definición de límite. Entonces usted dice, bueno, yo quiero hallar la pendiente, uso la definición de derivada, que es límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más el delta de x menos la función de x menos, ¿sí? Delta de x, que es el que siempre tengo que eliminar. Reemplacemos. Entonces, miren, ojo con esto. ¿Quién es f de x más delta de x? Escoger la misma función inicial, pero en vez de escribir x en donde están las x, escribimos x más delta de x. Entonces, por ejemplo, acá dice x al cuadrado. Entonces, no, aquí lo que tengo que poner es x más delta de x al cuadrado. Cada x que a usted le parezca, tiene que hacer eso, más 1. ¿Listo? Desarrollamos algebraicamente. Aquí yo no le puedo decir a usted qué le va a salir. Eso depende de la función que le dé. O sea, este es el caso de x al cuadrado más 1. Si yo le pongo otra cosa, pues obviamente va a salir un poco más. Va a cambiar, mejor dicho. Entonces, bueno, empiezo. Volvemos a lo mismo. Es un binomio, entonces es el primero al cuadrado más 2 veces el primero, pongámoslo, esperen, primero pongamos la x. Es 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Más 1. Este más 1 es el que está acá. Entonces, esto es lo que tenemos que poner arriba. Acá. Entonces, listo. Entonces empiezo. Voy a primero a poner este. Entonces, según lo que me dio, sería x al cuadrado más 2x raíz, delta de x más delta de x al cuadrado más 1. Después, y se lo voy a cambiar de color para que sepa ahora quién estoy poniendo. Menos f de x, ¿quién es? ¿Quién es f de x? X al cuadrado X al cuadrado más 1. Claro, aquí lo que te está diciendo es coloque la función sin la variación. Pero ojo con esto, póngamele paréntesis porque yo les he advertido. Cuando usted está trabajando con paréntesis, este menos afecta a cada uno de los sumandos y no sea que la embarre como me les pasaba por allá en las fracciones algebraicas que no hacían ese cambio y se equivocaban por signo. Profe, qué pena antes de que avance más, es que se me ha desconectado el internet, entonces podría decirme más o menos qué era lo que estaba haciendo, por favor. Qué pena. Estamos haciendo lo mismo que hicimos ahorita con el punto, solo que lo estamos haciendo en general con x. O sea, ya no lo estamos haciendo con un punto particular, sino que lo estamos haciendo con x, con la variable, ¿sí? Entonces les decía que, por ejemplo, si yo tengo x más delta de x, al reemplazarlo queda x más delta de x al cuadrado más 1. Y desarrollamos este cuadrado, x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado, y este unito es el que está solito. Y lo reemplazamos, en eso vamos, ¿sí? Ya. Y entonces, la segunda parte, lo que les decía es que la segunda parte es reemplazar la misma función. La que sea, la que le dé, es la que tiene que reemplazar. Y aquí ya consiste en hacer cálculos numéricos, y aquí volví a cometer una imprudencia, qué pena con ustedes, porque usted no puede eliminar ese límite todavía, porque no lo he hallado, ¿sí? Entonces siempre le tenemos que escribir esto. Ahora, ¿aquí qué pasa? Pues simplemente empezamos a hacer como las cuenticas, entonces, miren, 0, x al cuadrado más 2x delta de x, más delta de x al cuadrado, más 1, menos x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Dividido delta de x. Entonces, ¿qué puedo cancelar ahí? Fíjense que este x al cuadrado con este x al cuadrado se va. Este 1 con este 1 se va. Y entonces al final nos queda ¿qué? Nos queda límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Y entonces fíjense que la derivación, la eliminación va a ser igualita a la que hicimos antes, solo que acá la vamos a hacer general, no como en la anterior, donde era por un número nomás. Entonces aquí decimos límite delta de x, no sé que lo estoy escribiendo más feo de lo que es, delta de x es el factor común, entonces nos quedaría de x, 2x más delta de x, ¿sí? Sobre delta de x. Entonces fíjense que cuando quito el elimino, pues entonces ahí ya lo que nos va a quedar es lo que por ahí nos habían dicho, que es límite cuando delta tiende a x de 0, de 2x más delta de x es igual a 2x y reemplazo, ¿no? Más 0. O sea que al final la derivada es esto. Y entonces usted dice, bueno, ¿y para qué me sirve esta función? Vuelvo y le digo, esta función lo que va a hacer es que si tú me das un punto,
esta función, la imagen de esta función o lo que me va a dar esta función es la pendiente de la recta en ese punto. Se lo voy a poner en los ejemplos que hicimos antes. Antes miramos en el punto x menos 2 y en el punto 0,1, si no estoy mal. ¿Alguien recuerda? No me acuerdo. ¿Se acuerdan que por aquí, los voy a mostrar para que no se me pierdan, por aquí en el ejercicio nos pedía la derivada en 0,1, perdón, la recta tangente en 0,1 y en menos 1,2. Entonces me falta aquí es 0,1. Pues claro, usted ya con solo tener el x de acá, ya puede hallar cuál es esa pendiente. Me explico. Voy a hallar la pendiente de la recta tangente de menos 1,2. Entonces hago la f' de menos 1. Eso sería 2x, porque es lo que me dio. Y pues ahí nos da el menos 2 que nos había dado, solo que de una forma más rápida. Y para 0, entonces usted dice, bueno, ahora voy a hacer la derivada para 0. Entonces sería 2 por 0, 0, que es ahí lo que decíamos, que la pendiente es 0 porque es una recta constante. Entonces quiero que... Qué pena. Señor. Profe, usted, por ejemplo, en los parciales, en actividades, en los talleres, ¿nos va a exigir derivar una función de esta manera? ¿O de la manera, pues, de que casi ya muchos lo conocen? No, lo vamos a hacer por regla. Solo que necesito que sepan de dónde salió. Pero no lo Entonces, puede hacer de manera tradicional. No, mientras estemos en esta parte, no. Tienes que hacerlo por definición. Vale. Porque la idea es que tú, por ejemplo, y yo entiendo, o sea, usted me dice, ay, profe, pero es que si yo tengo unas reglas que me facilitan el asunto, sí, precisamente las reglas son para facilitar, pero también es bueno que tú sepas por qué es que da, ¿sí? Vuelvo y te digo, y es lo que les dije al inicio de la clase, sí, usted me puede decir por allá, derivada de x al cuadrado, 2x, sí, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué es? Porque para usted 2x puede ser una función, y usted hasta me puede decir, profesor, es una recta, y yo le digo, no, eso no es una recta. Eso es una función que me bota la recta tangente en cualquier punto. Entonces, hay que saber esas cosas, porque, por ejemplo, cuando vayamos a trabajar aplicaciones, que yo empiece la variación de, digamos, un problema de teorema de Pitágoras, la variación del punto X sobre el punto Y es tal, y necesito que identifique cuál es la variación en tales segundos. Eso no es un problema como los que hacíamos antes, es un problema de derivadas, porque tú tienes que mirar cómo varía una razón de cambios que se llama. Pero si tú no entiendes como que de qué se trata, no vas a hallarle la lógica. Y vuelvo y te digo, no se puede volver, y eso sí se los advierto, chicos, porque es que es lo que les pasa a muchos. El cálculo no se me les puede volver, aplique fórmulas. Porque es que cosa que odio, por ejemplo, en el integral, que es el que ustedes siguen, que hay profes que llegan y le dicen integral, vaya, busque la tabla que está detrás del libro y aplíquela. No, porque es que eso no es la integral. La integral no es que usted aplique un poco de fórmulas y ya. Es mirar fenómenos de cambio. O sea, esto que les mostré con la animación de cuando la recta se va volviendo infinitamente hasta parecerse a la recta tangente, cuando usted va a ver los problemitas, así como trabajamos los modelos matemáticos, se tratan de eso, o sea, de cambios hasta llegar a cierto aspecto. O sea, es como ese dinamismo que hay que tener en cuenta. Entonces, para lo que tú me dices, no, yo primero necesito que usted me aprenda a sacar esto con esta definición, que ya después obviamente yo los pongo a utilizar reglas y a manejarlas bien, porque ese es el otro problemita, que toca saber bien, manejar bien esas reglas, pero sí es importante que por esta semanita y la otra me le ponga lógica a esto, o sea, sepa hacia dónde estoy trayendo. Yo sé que es engorroso, lo sé, porque de pronto la anotación es un poco larga y a veces como que las cuentas son algo largas, pero al final estamos hablando de recta tangente, es que eso no se ha movido de allá. ¿Sí? Pero bueno, entonces sigamos, chicos. Lo que les quiero decir es, o la idea es, ¿por qué cobra sentido hablar de función tangente? O sea, ¿qué es la derivada? Señor, dime. Antes de diga, ¿cómo fue que sacó la pendiente respecto a los puntos con la derivada? O sea, pues reemplazó, pero pues, ¿me puedes explicar otra vez el pedacito, por favor? Pues es que en la última o en la que está en la diapositiva. No, ¿O me estás hablando de eso? hay una parte azul. Bueno, lo que sí. pasa es que esto es una función, ¿sí? Se vuelve una función, Ajá. se convierte en una función. Cuando tenga esto, tú ya sabes que se trata de una función que me permite encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y ahí lo que haces es, le digo, por ejemplo, encuéntreme la pendiente de la recta tangente en el punto menos 1,2. Entonces, ¿tú qué haces? Coges el x de ese punto ordenado, que en este caso es menos 1, y lo reemplazas en la función. Entonces, O sea que
las imágenes de la derivada va a ser la pendiente de esa Perfecto. tangente. Exacto. Listo. La imagen Gracias. de esa función va a ser la pendiente. ¿Y que es práctico? Claro, chicos, porque es que, por ejemplo, si lo hacemos como lo hicimos antes, o sea, acá, como lo hicimos acá, si yo le pidiera esta de abajo, la de 0,1, esta, usted tendría que ponerse a hacer toda la cuenta otra vez, la que hicimos acá, con el 0,1, o sea, todo el proceso es igual. En cambio, la derivada, o sea, la función, lo que me va a permitir hacer es que usted ya, haciendo esto una sola vez, ¿sí? Usted ya puede encontrar la que quiera, porque encontró la función que le va a hacer todo ese trabajo. Entonces, Profe, los problemas de entonces, ¿para qué, cálculo, dime. entonces, ¿para qué sirve esa fórmula que hicimos hace poco? No, La anterior a esta. La anterior es para demostrarte que sí funciona, porque es que para poder demostrar que funciona la tengo que hacer en un punto, ¿sí? La derivada en un punto. Pero entonces ya teniendo, es como un orden de ideas, ¿no? Una jerarquía de ideas. Entonces usted dice, como ya sé que sirve en un punto, que fue como la hicimos acá, pues va a servir para cualquiera. Y es por eso que ya hablamos de esta partecita. Ay, se me fue. ¿Sí me entiendes? Es como, tú me preguntas, ¿por qué sirve? No, es como para que usted sepa que de ahí partió la idea. Yo no te voy a decir que los matemáticos que descubrieron esto de una vez dijeron, vámonos hacia la derivada, la función derivada. No, eso fue una construcción de años. Pero primero pensaron en buscar la recta tangente a un punto, ¿sí? O sea, primero buscaron la idea que hicimos acá. Que es lo mismo que tú me dices, profe, pero es que entonces es más trabajo. Sí, pero es que así fue lo primero que hicieron. Primero buscaron, yo tengo una recta, un punto, perdón, busco la recta. Ya después del desarrollo del cálculo es que dijeron, no, venga, espere, es que eso se puede generalizar a esto. O sea, usted no necesita ponerse a hacer la derivada para cada punto, usted puede hacer una función que le genere eso. Pues ese fue el desarrollo, ¿vale? Entonces nosotros, como ya estamos viendo todo eso, a nosotros nos interesa es la segunda parte, o sea, la derivada de una función, ¿vale? Es por eso. Pero importante que nosotros, nuestro objetivo para, por ejemplo, para el concepto de derivada es, matemáticamente, ¿qué me está pidiendo el profesor? Yo le estoy pidiendo de ahora en adelante que usted me encuentre a este señor. Es decir, yo le doy una función y usted me va a encontrar a esta función, sabiendo ya usted qué es esa función. ¿Listo? ¿Cómo? Por ahora no me va a usar reglas, me va a usar esta definición. Yo le doy una función y usted me tiene que encontrar ese límite. Y ustedes se acuerdan, quiero que veamos una cosita. Yo le voy a dar una función y el objetivo es que usted encuentre la derivada de esa función. Y vuelvo y les digo, teniendo por lo menos la imagen hoy de que esa función es para recta tangente. Por lo menos por ahora eso. Eso tiene otras aplicaciones, pero por lo menos ahora eso. ¿Ustedes se acuerdan que yo alguna vez le hablé de unos límites de por racionalización? Pues resulta que nosotros tenemos que ver ese límite porque es la forma de demostrar la derivada del radical. Me explico. Digamos que yo le digo a usted, me hace el favor y va a hallar la derivada de esto. Entonces usted dice, pues madre, usted ya aquí sabe que esto es f'. Entonces yo tengo que definir un límite. Entonces usted llega y dice, bueno, según la definición de derivada por límite, dice límite cuando delta de x tiende a 0 y es f, ¿cierto? De x más delta de x. Esta se la tiene que memorizar porque es de donde la saco, ¿no? ¿Listo? Y entonces yo digo, listo, hagámosle, nos toca reemplazar. ¿Quién me dice cómo queda la primera parte? ¿Quién me dice cómo quedaría f de x más delta de x? Esa parte, ¿cómo queda? Bueno, sabiendo que abajo queda. Dime. Raíz cuadrada de x más delta de x. Perfecto, sí señor. ¿Cómo quedaría la segunda? Menos raíz de x. ¿Sí o no? Pues porque es reemplazar la misma función. ¿Alguien me diría cómo hago para resolver esa indeterminación? Con la racionalización. Eso mismo. La racionalización, y usted me va a decir, o sea que vimos límites por racionalización para demostrar una derivada de radicales. Sí, esa es la razón. Por eso les digo, a veces yo no le pongo tanto tiempo a límites, porque es que los límites son para demostrar la derivada, o sea, para demostrar cómo puedo sacar una derivada. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que hago acá. Vamos a ver cómo sale, que no sé tampoco
qué tan complicada sea, pero miren que aquí la podemos aplicar. Bueno, entonces aquí yo pongo límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Cuánto me daría esto? Esto es una diferencia de cuadrados. Se cancelan los dos, miren. Díganme si están de acuerdo o no, que da así, y por qué podría garantizar que eso da así. Por los cuadrados, porque la otra es una raíz. Y al multiplicarla, Exacto. Por ejemplo, cuando hago este por este, se eliminan. Y cuando hago por este, se eliminan. Y cuando están cruzados, quedan iguales con signos contrarios, se va. Y si se acuerda de cuando hicimos por racionalización, todos les pasa lo mismo. Es por lo que puedo hacerlo así rápido. Entonces, fíjense qué pasa. Este se me va acá. Y entonces el límite tiende a radical de 0. Y fíjense, miren esto. Esto quedaría raíz, delta de x, delta de x más delta de x más. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No se cancela. Se cancela porque eliminé la indeterminación. Entonces vuelvo y les digo, la razón por la que vimos racionalización en un límite es porque me ayuda a demostrar cuál es la derivada de una función. Daría 1 sobre raíz de x más delta de x, ¿sí? Exacto. Y más raíz de x. Exacto. Y entonces reemplazo, ¿no? Quedaría 1 sobre... Bueno, eso lo dejamos rápido. ¿Por qué? Porque este 0 más x, pues x. ¿Cuánto daría eso? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí ven? Entonces quiero que observen lo siguiente. La derivada de f' es 1 sobre 2 raíz de x. Esto es la derivada. ¿Para qué me sirve esa derivada? Profe, ¿puede volver al paso anterior para verlo bien? ¿Para qué me sirve esa derivada? ¿Ni idea? Entonces fallé en mi clase de hoy. Para hallar la pendiente. Exacto, para hallar las pendientes de la recta tangente en ese punto. ¿Sí ven? Hagamos un ejemplo. O sea, yo les decía, las funciones para nosotros ahora no, va a ser nuestro objeto de estudio. Pero pues podemos particularizar para mirar que efectivamente funciona. Me explico. Digamos que yo le digo a usted, hálleme la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1. Entonces uno dice, bueno, pues como este es x, sería f de f', porque voy a hallar es la pendiente, f de 1 es igual a, y entonces usted dice acá es 1 sobre 2, raíz de 1, o sea, un medio. O sea que la pendiente es un medio, ¿listo? Pregunto lo siguiente, ¿cómo haría para ahora hallar la ecuación de la recta? ¿Quién me dice eso? O sea, ya usé la... Pues ya teniendo la pendiente, uno, se reemplaza con los y así, ¿no? puntos, ¿no? O sea, se utiliza la fórmula de y. La ecuación punto pendiente. Exactamente. Ajá. Y era lo que yo les decía, es que uno no necesita sino la pendiente a la final, porque como yo estoy pidiendo una recta en un punto específico, pues yo automáticamente tengo que tener el punto. Por eso es que uno siempre se preocupa solo por la pendiente más que por el punto y la pendiente. Bueno, hagámosle acá. Y menos 1, ¿cierto? Es igual a 1 medio de x menos 1, ¿cierto? Y entonces haría y es igual a 1 medio de x menos 1 medio más 1. Por ahí alguien me lo escribe, pero no alcanza a mirar. ¿Estoy mal o estoy bien? Listo, entonces quiero que observen lo siguiente. Se supone que todo eso que acabamos de hacer es analítico, es decir, analíticamente estamos sacando lo de la recta sin necesidad de graficar, pero vamos a comprobarlo con la gráfica a ver si efectivamente nos cuadra la vaina. Entonces voy aquí a hacer esto, saco GeoGraph. Primero dibujemos la función, entonces f de x es igual a raíz de x. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a dibujar la recta. ¿Qué nos dio? Y es igual a, se me fue, así, 1 medio. Ay, acá me deja poner. 1 dividido 2. Si no nos da es porque nos equivocamos, me toca buscar el orden. X más 1 medio. Entonces fíjense que efectivamente estamos hablando
de una recta que cumple con las características. Mira, usted le puede poner una lupa por allá bien grande y se va a dar cuenta que a pesar de que parece que se tocaran en una franja, usted se acerca cada vez más y en realidad no, en realidad está separado, solo que se está tocando en el punto que nos dio. ¿Sí ven? Que en este caso sería 1,1, pues no lo puedo acercar mucho porque, bueno, hay un límite de la computadora, pero quiero que observen que si ven que cada vez se va separando, y eso que usted más lo acerca, se va a dar cuenta que efectivamente solo lo toca en ese puntico. Y esa es como la aplicación inicial o el problema inicial. El cálculo busca encontrar rectas tangentes, o sea, tengo una función y busco la recta tangente en esa función. Ya después miraremos para qué es que nos sirve esa vaina, porque ahí es donde vamos a trabajar aplicaciones de la derivada. Es decir, hasta ahora conceptualizamos el asunto. Una cosita a tener en cuenta, por favor, es la siguiente. Hay un dilema en la construcción del concepto de derivada, ¿sí? Y es el siguiente. Ese es el único, una cosa curiosa a nivel de historia. Es un concepto que nació en dos partes distintas, ¿sí? Por eso es que va a haber varias, una la creó Isaac, se me fue. Einstein y Leibniz. Tú vas a ver dos notaciones. Cuando usted estudia las notaciones de derivada, tiene muchas. Mire, está la que yo les acabo de mostrar, F', pero también está esta. Y también está esta, y también está esta, y también está esta. ¿Sí? Unas nacieron por comodidades de ciertas cosas, ¿sí? Y otras nacieron porque una nació del cálculo, o sea, del estudio del cálculo, como yo les comenté, del estudio de la recta tangente, es más, lo que acabamos de estudiar, así nació el concepto de derivada. Y otra nació por algo que se llama velocidad instantánea. Uno lo construyó desde la física, el otro la construyó desde el cálculo en el problema de la recta tangente, y hubo un problema, porque como en esas épocas, pues la comunicación es como ahora, era por cartas, se asumió plagio, ¿sí? Pensaban que uno le había robado la idea al otro, pero después se demostró que no, que dos personas tuvieron la misma idea en tiempos distintos. Y es uno de los pues, pocos, y creo que único concepto que le pasó eso. Es decir, la derivada, por eso es que tú puedes ver la derivada desde la velocidad instantánea, o sea, eso de que usted le dice el carro va a cierta velocidad, pero yo quiero saber la velocidad en un instante específico, y otro lo pensó desde lo que acabamos de ver, desde la recta tangente. Pero como yo soy matemático, me voy por el de la recta tangente, señor. ¿Eso tiene relación con lo de tasa de variación media y tasa de variación Es que la tasa de variación media es cuando tú lo piensas en precálculo, y cuando tú piensas en la tasa de variación instantánea es cuando lo piensas desde el cálculo, desde lo que acabamos de ver. Y usted dice, ¿pero por qué la diferencia? Porque es que cuando tú hablas de instantáneo es algo de ya, o sea, en el justo momento. ¿Por qué es tan importante el cálculo? Porque vamos a poner un ejemplo sencillo, no dice la diapositiva, pero pues imaginémoslo. Si yo hablo de una velocidad, ¿sí? El carro va del tramo A al tramo B. Y entonces, si usted quiere hallar la velocidad media, a usted le toca hallar la velocidad en el punto A y en el punto B. Necesito dos velocidades, dos datos para poder hacerlo. Pero en el cálculo, al haber eso del infinito, donde usted ve que la recta tangente se vuelve, la secante según hasta volverse tangente, hace que solo necesite un dato. Si ven que yo para hallar la pendiente de la recta tangente solo necesito un punto, no dos como normalmente lo estudiábamos en el cálculo, pues es lo mismo. Cuando usted va a hallar velocidad, no necesita dos datos de velocidad, necesita uno. Es decir, que el cálculo me da la posibilidad de que con un solo dato puedo obtener una velocidad en un tiempo determinado. Y eso es, usted va a decir, eso es importantísimo porque hace que facilite primero muchas cosas y segundo, que se visualicen las cosas de cierta manera. Entonces, cuando tú me hablas de tasa media es cuando necesito dos datos para poder calcularla y eso ya está hablando de precálculo, pero cuando hablas de tasa instantánea es cuando ya involucras derivada y cuando te das cuenta que ya no necesito dos datos sino uno y puedo construir funciones, así como yo construí la función de la que me halla la pendiente de la recta tangente, tú también puedes construir una función de tasa instantánea. Y entonces eso te va a facilitar muchas cosas porque no vas a tener que hacer un cálculo, así como les mostré, de que por cada punto hacer un cálculo engorroso, sino que construyo una función que me dé eso, es cuando cobra sentido el cálculo, ¿sí?
Entonces, a tener en cuenta, la tasa, lo que me dijiste, la tasa instantánea es algo que se construye desde el cálculo, ¿listo? Igual veremos después diferentes funciones. Pero bueno, para terminar lo que quería mostrarles era lo siguiente. Usted, el concepto de derivada, va a ver que existen muchas notaciones. La primera es esta. Esta la vamos a usar mucho nosotros porque por su facilidad, la verdad. Espere que otra vez se me dañe este tablero. ¡Ah, de María! Esperen un segundo. Yo no sé qué pasó. La primera es la que vamos a mirar, pero esperen, que es que... Dios. Espere que se me murió. Bueno, espérenme a ver si me deja sacar por lo menos el puntero. Listo. Entonces, miren, la primera es la que nosotros vamos a usar comúnmente, ¿sí? F' es por facilidad. Usted ya sabe que la comita, ¿qué simboliza? Cuando usted vaya a trabajar, y escúcheme bien porque se va a acordar de mí, cuando trabaje cálculo integral, o sea, el curso que sigue, y cuando trabaje ecuaciones diferenciales, va a utilizar esta. Porque esta tiene una particularidad y es que habla de la variable dependiente y la independiente. Esa se deriva de Y con respecto a X. Es lo mismo, significa lo mismo que acabamos de mirar, solo que para trabajar esos conceptos de ecuaciones diferenciales facilita muchas cosas. Y' es porque yo alguna vez les dije a ustedes que uno puede llamar la función f de x o llamarla y. Entonces, por eso es que se utiliza. Y estas dos últimas las vas a utilizar en ecuaciones diferenciales, ¿vale? Esto es una cosa que se llama derivadas implícitas, pero eso ya lo verá usted por acá de aquí a un año. Pero entonces, por ahora, quiero que sepa que eso que está encerradito en ese rectángulo son formas de escribir derivada. Implican lo mismo y por allá de las reglas que me hablan también se aplica lo mismo. Son formas de escribirla. Inclusive hay una en física distinta que es con puntos también, pero pues lo importante es reconocer que se escriben así, ¿sí? Pero entonces, importante, por favor, que estamos hablando del concepto de derivada y que por ahora, para nosotros, la derivada es resolver un límite con una indeterminación que tenemos que encontrar y que su funcionalidad por ahora es encuentre la función que me permita obtener las derivadas de las rectas tangentes. ¿Listo? Pregunta, ¿alguna dudita hasta ahí? ¿O no?